La enseñanza de hoy se llama ¿Y dónde están los 9? Una de las formas más altas de adoración es la gratitud. Y es la gratitud algo que Dios le da mucha importancia en la Biblia. El Salmo 69, el rey David dice que su alabanza, que por cierto incluye la gratitud, a través de la expresión de ese sentimiento, en este caso dice que con canciones, a Dios le va a agradar más que los sacrificios que los judíos hacían de animales. Era la forma en que Dios les había enseñado que ellos tenían que presentarse porque los estaba preparando para cuando viniera Jesús. Les enseñaba la necesidad del perdón, les enseñaba la existencia o la realidad del pecado. El Salmo 22 dice que Dios habita, se manifiesta en la alabanza de su gente. Quiere decir que si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, si yo quiero que Dios se manifieste en mi matrimonio, en mi hogar, si yo quiero que Dios se manifieste en mi trabajo, tengo que empezar por dar gracias. El Salmo 100 dice que tenemos que entrar a su presencia, entrar con acción de gracias. Te lo traduzco. Es Dios diciendo, cuando vengas a mí, lo primero que quiero que hagas es que me des las gracias. Así que o Dios anda falto de autoestima, o Dios sabe algo que nosotros tenemos que aprender, Dios sabe algo que quizás nosotros no sabemos o intuimos, que tiene que ver con la gratitud. Dios sabe que la gratitud trae o amplía la bendición o sostiene la bendición en nuestra vida. Puede traer bendición, puede ampliar bendición, puede sostener bendición o puede expandir la bendición en mi vida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 16 y 18 dice, todo lo que hagas o digas, dice, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias en todo. Evidentemente, Dios valora esto. Lucas capítulo 17. ¿Dónde están los 9? Dijo Jesús. Es un episodio donde Jesús se encuentra con 10 personas que tienen la misma problemática. Lo primero que dice, versículo 12, que se pararon de lejos. Porque los leprosos la gente tenía sumamente terror. Y había entre las leyes que tenían que vivir apartados. O sea, cuando vos te venía la lepra, es como decir, caíste en desgracia, hermano. Se te alejan todos. Normalmente no podían tener trabajo, era una lepra que tenían que estar apartados. Por eso se paran de lejos. Solamente podían entrar entre ellos. Entonces se paran desde lejos y le dicen, Señor, no le dicen Señor, le dicen Maestro. No saben bien todavía quién es Jesús. Pero en la desesperación, ¿viste? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, quizás no sos leproso, pero alguna vez caíste en desgracia. Simplemente si la gente percibe, por ejemplo, que alguien tiene una enfermedad que incluso no es contagiosa, sin embargo hay gente que se la aleja. Quizá lo bueno de pasar por una circunstancia así es que te puedes dar cuenta quiénes son tus verdaderos amigos o quién es verdaderamente la gente que te quiere. 9 judíos y un samaritano. Los judíos y los samaritanos, la Biblia dice que no se trataban. Claro, frente al dramón que estaban viviendo, de la lepra, de esto, del otro, de la separación, tenían que vivir de separación de su familia, del perder el trabajo, de casi estar condenados a la mendicidad, a ser mendigos porque no podían trabajar. ¿Qué les iban a andar preguntando? Che, ¿vos sos judío o samaritano? No. Entonces la adversidad tiene potencialmente, de acuerdo a cómo lo enfrentes vos, la potencialidad de unirte o de separarte. Ten misericordia de mí. Frente a los problemas pasa lo mismo. Acuérdense que dijimos, no hay hechos, sino hay interpretaciones y cómo enfrentamos los hechos. Frente a la misma situación, yo puedo hacer 2 interpretaciones con respecto a Dios. La primera es la que muchos dicen, Dios no me quiere, Dios se olvidó, Dios no actuó como yo esperaba en esta circunstancia, esto significa que Dios no me quiere. Porque si Dios no me ayudó o no respondió mis expectativas o lo que yo le pedí que hiciera, entonces Dios no me quiere, por lo tanto Dios es malo.
Es una interpretación. ¿Y qué hago? En consecuencia me alejo de Dios. O puedo decir, uy, estoy en un problema, más que nunca voy a acudir a Dios porque Él puede ayudarme, porque Él va a hacer algo por mí. Y cuando no hace las cosas como yo espero, no entiendo, digo, oh, qué bueno, debe ser que yo estaba equivocado y que Dios tiene un plan mejor. Menos mal que Dios sabe lo que hace. Yo voy a seguir confiando en Él. ¿Ves que frente al mismo hecho? Entonces, también los problemas tienen la potencialidad o potencialmente pueden acercarte o alejarte de Dios. Y Jesús les da una orden. En el versículo 14 les dice, id y mostrados a los sacerdotes. Jesús les da una orden, porque Él no es un milagrero más. Es Dios. Les está dando una orden, pero todavía no los sanó, porque Dios obra como quiere y cuando quiere. Pero en otros casos Jesús los sanó directamente. En este caso, noten que Jesús no los sana. Le dice, váyanse y muéstrense al sacerdote. Y el versículo 14 dice que mientras iban, hay uno que se da cuenta que están sanos. Mientras iban. La bendición está en la obediencia, que suele ser el resultado de la fe y de la humildad. Es muy difícil obedecer a Dios si yo no confío en Él. Es muy difícil obedecer a Dios si yo no tengo la humildad de reconocer que Dios es superior a mí, no solo en poder, sino en capacidad y en saber lo que hace. No puedo obedecer si no confío en Él. Por eso la obediencia es el resultado de la fe. Y la fe tiene que ver con lo que no entiendo, cuando Dios hace las cosas de una manera que yo no espero, porque lo lógico sería, bueno, saname y voy al sacerdote a mostrarme. Pero el problema que muchos cristianos tenemos, es que queremos la bendición de Dios, pero no queremos el gobierno de Dios. Y hay bendiciones, déjenme decirles que hay bendiciones de Dios que son incondicionales y que son para todos. Pero hay otras bendiciones que están atadas a la obediencia, porque Dios no va a contradecir su palabra. Entonces yo no le puedo pedir a Dios que bendiga algo cuando yo me estoy haciendo todo en contra de lo que Él manda, porque Dios no se va a contradecir. El versículo 15 dice que entonces uno de ellos, 10%, la gratitud trae o amplía la bendición, porque este se dio cuenta. Los 10 fueron sanados, no este solo. Y los otros también, no era muy difícil darse cuenta. Pero siempre hay uno, siempre hay un 10%. Yo quiero ser ese uno que vuelve para darle gracias a Dios, porque cuando le doy gracias a Dios, se abre la ventana de los cielos para mí. Este que vuelve, dice que vuelve a darle gracias a Dios. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Los otros 10 se fueron limpitos, pero no dice la Biblia que hayan sido salvados. ¿Y qué bendición más grande hay que la salvación? Porque la sanidad es temporal. Luego te volverás a enfermar de otra cosa o te morirás, pero generalmente antes de morirse uno se enferma. Y aún que Dios te sane, lo cual es un milagro y una bendición, luego un día vamos a dejar esta tierra, pero no hay bendición más grande que la salvación. La salvación significa que después de la muerte hay vida con Cristo eternamente. Es decir, el que cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. El único que tiene esta bendición es el que volvió. Es decir, que la gratitud trae, amplía, expande la bendición y aún la sostiene, porque la sostiene en el tiempo. Jesús pregunta, ¿y los 9 dónde están? Y mira qué loco, están en la iglesia. Claro, ¿a dónde fueron? Al sacerdote. Están en la iglesia, pero no están con Jesús. Dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Porque la pregunta que me hago, Jesús dice, ¿y los 9 dónde están? Y la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no volvieron? Es la misma pregunta en otra, ¿por qué no volvieron? ¿Por qué no volvieron a dar gracias? Quizá creían que lo merecían. Pensaban que Jesús tenía la obligación de hacer lo que ellos querían. Quizá tenían un exceso de religiosidad. Y en una paradoja hay gente que tiene algo que es contradictorio, no existe, en realidad, que es orgullo espiritual. Si sos espiritual realmente no puedes ser orgulloso. Porque quizá lo que pasó, por eso lo marqué acá, que volvió el extranjero porque el extranjero pensó que no lo merecía.
porque entonces quiere decir que la gratitud comienza cuando termina mi sentido de derecho. El problema es cuando yo creo que me lo merezco. Y esto quizá piensa, no, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios, yo me lo merezco. Entonces es el que volvió, es el único que no tiene un sentido de que se lo merece. Porque el problema que tenemos los hijos de Dios es que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. ¿Quién puede creer que merece algo delante de Dios? Es un amor inmerecido. Y hay muchos cristianos que creen que porque son cristianos, Dios está obligado a bendecirlos. Hay gente que cree que porque tiene fe, lo obliga a Dios a actuar. Hay bendiciones que no le agradecemos porque estamos acostumbrados. Esto pasa con la gratitud. Dios sabe que a nosotros nos produce bendición. Porque empezamos a valorar lo que tenemos y uno vive de acuerdo a lo que cree. Cuando uno cree que es un bendito, vive como un bendito. Vive agradecido, vive feliz. Entonces Jesús preguntó, ¿dónde están los 9? Y yo pregunto, ¿y vos dónde estás? Dejemos los 9, dejemos los leprosos. ¿Dónde estás vos? Y mi oración es que Dios encuentre en este lugar un pueblo agradecido.